que le agradezco en el alma, como dije antes, como todos los ponentes, que esté por aquí. Voy a hacer una breve presentación de ella, con una segunda parte que le voy a dar un sello más personal, pero la primera, la que todo el mundo dice, pues es antropóloga, tiene estudios avanzados en ciencias de la educación, antropología social y cultural en la UNED, ingeniera técnica agrícola, diplomada en educación social. Destaco solamente de las muchísimas cosas las que ella misma también considera un poco más condicionantes de su trabajo actual. Fue profesora de educación ambiental, globalización y sistemas complejos de la cátedra UNESCO de la UNED, socia cooperativa y fundadora de Garúa, Intervención Social, una asociación, que después explicará a lo mejor si quiere, docente en el Máster de Participación y Desarrollo Comunitario de la Universidad del País Vasco y del Máster Universitario en Estudios Feministas en la Universidad Complutense de Madrid. También pertenece al Consejo Editorial de GOA y coordinadora confederal de Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014, junto con el entrañable Ramón Fernández Durán, que falleció hace unos años. Rigor científico y de pensamiento. Me atrae su rigor. No vende un producto demagógico por ningún lado. En el buen sentido de la palabra, es una máquina pensante rigurosa, quitando a máquina todo lo contrario. Libertad e independencia de pensamiento. Libre, que yo sepa no se ha casado con nadie, también entiendo en ese sentido, tiene compañeros. Es libre en su pensamiento ante la derecha, ante la izquierda y ante el centro. Eso me atrae. No es tan fácil encontrar personas libres del todo en la lucha social y política. Todos tienen sus cuotas grupales, incluido yo y incluido todo el mundo. Me atrae el humanismo transformador, el panhumanismo que llaman algunos, aunque algunos hablan ya de transhumanismo, que el humanismo pasa porque el ser humano va a desaparecer y va a crearse otro tipo de cosas que la tecnología va a crear, pero eso todavía queda un poco. El humanismo profundo de sus planteamientos, la integralidad de su pensamiento, no descarta ninguna dimensión humana. No es el ecologista que solo ecología, ni el espiritualista que solo espiritualidad, ni el político que solo la estructura política, sino hay un planteamiento integral que trata de unir las dimensiones de la realidad. Integralidad en su propia vida, poca gente habla de ella cuando lo presenta, que está en un coro musical feminista. Ahí está su directora, Guillermina, que ha venido de Madrid para verla. Y cultiva la música, cultiva otras dimensiones que no aparecen en la presentación. Eso para mí me atrae. El don de comunicación evidente y la profundidad en todos sus pensamientos. No me tiene que pagar nada por todo lo que he dicho. Y ya está. Ya bastante. Ya bastante. Ella va a hablar de lo que le parezca y después ha hecho unas preguntas que os daremos. Con una presentación así se generan unas expectativas que luego hay que intentar cumplir. Así que bueno, intentaremos hacer lo que podamos. A ver, la reflexión que yo he preparado, me sugería Esteban, hablemos de los retos, por ejemplo, para los movimientos sociales, para los colectivos, los retos políticos en el momento actual, ¿no? Y yo he tratado de hacer una reflexión en donde muy brevemente y de una forma muy sucinta, vamos a recordar cuáles son los retos en el momento actual, vamos a recordar a partir de 3 eventos que tomamos como ejemplo por dónde están yendo, digamos, las líneas de las políticas supuestamente mejor intencionadas, es decir, las cumbres, por ejemplo, del clima, incluso la formulación de Naciones Unidas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hechos hace poco más de un año, ¿no? Y que marcan la agenda, por así decir, 2030. Y por último, vamos a intentar hacer una reflexión de cuáles son los obstáculos, cuáles son las dificultades y los retos que yo voy a plantear sobre todo en el plano cultural. Luego explico por qué lo planteo sobre todo en el plano cultural, ¿no? Empezando por el principio, lo que decía, sistematizar de alguna manera los grandes retos que tenemos por delante.
Bueno, pues mirar la realidad material de nuestro planeta y de nuestro sistema económico hegemónico es verdaderamente realizar, lo decía estos 2 días anteriores, un verdadero ejercicio de amargura. Un ejercicio de amargura que, insisto siempre, es obligatorio hacer, primero para comportarnos con nosotros mismos y hacia los demás como personas adultas, para respetar a las personas y por tanto posibilitar las capacidades personales y colectivas de reaccionar ante los temas que tenemos, y porque, como suele decir Jorge Rietzmann, un poeta, amigo, científico, básicamente es imposible salir de un pozo si previamente no se es consciente de que estamos en él, ¿no? Entonces hay que mirar esa realidad cara a cara. Y nos encontramos en un momento en el que podríamos decir que esa economía, esa política y esa vida, esa cultura, le han declarado la guerra a la vida. Me refiero a la política, cultura y economía hegemónicas, las que se han hecho hegemónicas a partir de procesos marcadamente materiales, pero también simbólicos, también culturales, que imponen, digamos, un orden de cosas que directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que sostienen la vida, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos o los rasgos básicos de esa crisis ecosocial profunda, ¿no? Bueno, pues sabemos que la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, reconoce que en el año 2006 se alcanzó el pico del petróleo convencional. Ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para poderlo sustituir. Y petróleo convencional nos referimos al petróleo de alta calidad, al petróleo que cuesta poca energía poder extraerlo y que por tanto ha permitido haber generado un metabolismo económico global que es digamos, mundializado y que permite de alguna manera extraer grandes cantidades de materiales de la corteza terrestre, dinamizar economías que movilizan enormes cantidades de recursos de la tierra, que producen bienes y servicios a una escala verdaderamente impresionante, pero que también generan residuos y generan un proceso de destrucción sobre esa propia base natural con una velocidad aceleradísima y con una escala y una extensión sin precedentes, digamos, en la historia de la humanidad, ¿no? Ese pico del petróleo es un problema enorme porque no existe ninguna fuente energética que tenga las capacidades del petróleo para poder sustituir lo que esta fuente energética ha proporcionado. Es decir, por un lado, la energía nuclear proporciona solo energía eléctrica y la proporciona a través también de otro recurso no renovable que es el uranio. Si el pico del petróleo y del carbón ya se han alcanzado y el del gas natural se alcanza en los próximos años, antes de 2020, resulta que el pico del uranio está calculado para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual, en la que se genera solamente una pequeña parte de energía y solo eléctrica. Si de repente pretendiéramos ampliar esa pequeña parte, que puede ser aproximadamente un 16% de la energía eléctrica mundial, al doble, la disponibilidad de uranio se acortaría de forma importante. Lo que queremos decir es que en modo alguno, a pesar de sus otros problemas y además de sus otros problemas, es una solución estructural, ¿no? Por tanto, quedan las energías renovables y limpias, pero las energías renovables y limpias tienen dos problemas. Uno, que ni de lejos tienen las tasas de retorno, es decir, las capacidades del petróleo, es decir, no pueden en modo alguno sustituir lo que hoy actualmente proporciona el petróleo. Tengamos en cuenta que la energía es un vector que mueve la economía, no comemos directamente petróleo, ¿no? Bueno, pues esa energía fósil, esas energías renovables, no las pueden sustituir, aunque son capaces, obviamente, de satisfacer las necesidades humanas, pero desde luego no al ritmo de consumo actual, no al ritmo al que funciona la economía de una forma además tan desigual actualmente. Y el segundo problema que tienen las energías renovables es que los molinos, las placas solares, las infraestructuras, hay que construirlas con algo. Y nos encontramos con que también existen o se han alcanzado los picos de extracción de algunos materiales como el cobre, y están próximos a alcanzarse los picos de extracción de otros materiales como el litio, el platino, el tantalio, el neodimio, el disprosio, es decir, materiales de la corteza terrestre que son finitos,
y que pueden ser extraídos simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable económicamente su extracción o energéticamente su extracción, ¿no? Si miramos lo que además nos dice, por ejemplo, estos días que ha estado reunido el Foro de Davos, que es el que articula el poder económico más fuerte de todo el planeta, lo que nos dice y las predicciones que hace el Foro de Davos es que, por un lado, hay que transitar a las energías renovables. El Foro de Davos reconoce el pico del petróleo y el cambio climático y el agotamiento de los recursos como los grandes retos que tiene la humanidad en el momento actual. En segundo lugar, y contradictoriamente con esto, plantea que avanzamos hacia una cuarta revolución industrial o robotización de la economía, pero los robots hay que fabricarlos con algo, requieren también esos minerales. Por otro lado, se dice que el futuro de la industria automovilística, que mueve unas cantidades ingentes de recursos económicos, en concreto en nuestro país, es una parte nada desdeñable del Producto Interior Bruto. Bueno, pues que la transformación de ese parque de coche motorizado, básicamente porque no hay petróleo y básicamente por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero a coche eléctrico, pues es que resulta que también el coche eléctrico hay que fabricarlo con algo, requiere esos minerales. Y hablamos de la ampliación y de la profundización de la economía digital. La economía digital es del todo menos inmaterial. Hace falta una enorme cantidad de materiales para fabricar servidores, cableado, infraestructuras, pantallas, dispositivos móviles. Es decir, que cuando miramos lo que los poderes económicos nos dicen que quieren hacer y vemos las reservas que nos dice la comunidad científica que hay de minerales, las cuentas no salen. Sobre todo no salen si pensamos en el bienestar de más de 7.300 millones de personas. Las cuentas salen si se piensa en un pequeño núcleo de privilegio y se define, como define el propio Foro de Davos de una forma absolutamente descarnada, al resto de personas que no caben dentro de ese marco económico privilegiado como población sobrante. El Foro de Davos no habla de población sobrante para referirse a personas que haya que de alguna manera ejecutar, por decirlo de una forma bruta. Se refiere a población sobrante para hablar de personas que no van a caber en el marco, en la esfera económica o en el marco laboral. Por eso el propio Foro de Davos dice que para evitar grandes conflictos hay que pensar en alguna fórmula que mantenga más o menos calmada o callada los estallidos sociales que se podrían producir cuando mucha gente va quedando expulsada de la única esfera que genera derechos económicos y políticos y permite, entre otras cosas, comer y pagar la vivienda en la que vives, que es el empleo remunerado, ¿no? Eso en el plano material. Tenemos que tener en cuenta que hoy el modelo industrializado de producción de alimentos, el que alimenta a los países llamados enriquecidos, es absolutamente energívoro y petrodependiente. Lo que vayamos a comprar al mercado, es muy fácil que miremos las etiquetas y que vengan de lejísimos. O pensemos en los modelos urbanos. Los modelos urbanos, sobre todo de gran ciudad, son absolutamente inviables sin grandes cantidades de energía fósil barata. Es decir, que la humanidad, teniendo en cuenta que la mitad de su población vive hoy en ciudades, tiene un importante problema material. A eso le añadimos la dinámica del calentamiento global. Dicho de una forma muy de andar por casa, el cambio climático no es más que el cambio de reglas del juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta no es una máquina, nuestro planeta no es un autómata, nuestro planeta no funciona como se dijo en el siglo XVII, en principios del XVIII, es decir, no es como cuando Newton formuló las leyes de la mecánica, digamos una gran autómata cuyo conocimiento, cuya previsión es perfectamente factible en la medida en que la ciencia sea capaz, decía Bacon, de torturar a la Tierra y arrancarle todos sus secretos hasta estremecerla a sus fundamentos. Digamos que ese modelo, digamos, de conocimiento científico que suponía que la naturaleza era como una gran máquina, que era previsible, y se desentrañaban cuáles eran las ecuaciones que funcionaban, bueno, pues esa naturaleza no funciona así. La ciencia del siglo XX, la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecología, la termodinámica, nos expresan que la naturaleza, los cuerpos, el universo, funcionan como un entorno absolutamente complejo, en donde no solamente hay relaciones causa-efecto, sino que hay realimentaciones, sinergias, y que tienen un grado de impredecibilidad llegados a un extremo, digamos, de alteración que hacen que pueda cambiar. En ese extremo estamos con la cuestión del cambio climático. Y lo que sucede en el efecto práctico es que se producen
lluvias torrenciales cuando no se las espera, lo cual altera los ritmos, por ejemplo, de reproducción de las plantas, aumenta el nivel de los mares en zonas costeras, produciendo problemas humanitarios tremendos a los que hay que responder, entre otras migraciones masivas, con un proceso migratorio que por primera vez confronta el reto de que las personas no van a tener ningún lugar al que ser repatriados. Es decir, no va a bastar con simplemente meterles en un avión y de forma descarnada volverles a tirar en donde fueran, sino que hay personas, como son las poblaciones insulares del Pacífico, que es que están negociando para trasladarse al continente porque su territorio desaparece. Es decir, las migraciones se van a producir por pura pérdida del hábitat en donde vive la gente, que por tanto va a salir forzosamente y no va a tener a dónde volver. Ese elemento, digamos, es absolutamente crucial. Hablamos de cambios en las reproducciones, digamos, de los ritmos de las plantas, de pollos que emergen de sus huevos, eclosionan de sus huevos cuando no han nacido todavía las larvas de las que se tienen que alimentar, porque digamos que el cambio de temperatura global, ese aumento que parece tan pequeñito, de 1,5 grados o de 2 grados, que se considera clave para que se desencadene un proceso de cambio de unas dimensiones impresionantes, tiene el mismo efecto, por ejemplo, en los cuerpos que en los cuerpos tiene la fiebre. Es decir, cuando nosotras tenemos fiebre, nuestro cuerpo sube su temperatura a lo mejor apenas 2 grados, pero con que eso se mantenga en una semana, nuestro cuerpo enferma gravemente, porque ese cambio de temperatura interna en la globalidad de nuestros cuerpos induce a transformaciones que tienen que ver con la desnaturalización de las proteínas de nuestros órganos, con cambios bioquímicos, hacen que el sistema respiratorio, el sistema nervioso o el sistema digestivo deje de funcionar, es decir, enfermamos. Y por tanto, las personas que nos curan lo que intentan es bajar la fiebre rápidamente, es decir, los cambios de temperatura globales en el planeta desencadenan olas de frío inesperadas, olas de calor inesperadas, sequías en algunos lugares, inundaciones en otros y a veces casi en el mismo lugar. A eso ya nos tenemos que adaptar. Hay una posibilidad de frenar lo peor del cambio climático, pero el propio IPCC decía que quedan apenas 12 años para poder evitar lo peor del cambio climático. Sin embargo, ya hay una parte a la que nos tenemos que adaptar. Podríamos hablar de declive de los recursos pesqueros en todo el mundo. Podríamos hablar de pérdida de biodiversidad. Podríamos hablar de procesos de contaminación masiva. Es decir, miremos donde miremos, miremos todos los indicadores que se manejan, la realidad material de nuestro planeta Tierra nos hace pensar que la vida en el futuro no va a ser como en el pasado, que la vida en el presente ya no es como la vida del pasado y que la humanidad tiene por delante un reto que es material, que es económico, que es político, pero que es moral. Es decir, el siglo XXI, sobre todo, va a poner a prueba la moral de la humanidad, ¿no? Y en esa línea yo creo que es importante avanzarlo, porque además el problema es que toda esa crisis ecológica y social, aunque no tenga, porque no la tiene, ideología, es decir, no podemos decir que ni la fotosíntesis ni el cambio climático tenga detrás ningún tipo de ideología, pero desde luego sus consecuencias se viven de forma completamente distintas en función de dónde te ha tocado estar posicionado en la estructura social. El cambio climático, la crisis del petróleo, afecta de forma completamente diferenciada en función de la clase, en función del género, en función de la procedencia. Y cuando todos esos elementos se concatenan, vemos que afecta de forma mucho más intensa, por ejemplo, a mujeres empobrecidas, racializadas, cuando se mezclan, digamos, todos esos efectos y todas esas desigualdades, ¿no? Es importante tener en cuenta que lo que hemos llamado modelo de desarrollo, que ha sido un modelo de desarrollo basado en el nacimiento de la economía, del paradigma neoclásico de la economía, que es el paradigma teórico que sostiene hoy lo que llamamos modelo capitalista, ¿no? Digamos que ese paradigma económico ha sido un paradigma que ha nacido de espaldas al hecho de que la Tierra, de que nuestro planeta tuviera límites físicos. Es una dinámica económica que necesita crecer de forma expansiva, extrayendo cada vez más materiales, generando cada vez más residuos sobre un planeta Tierra que sin embargo tiene límites físicos que ya están superados.
pero además, por otro lado, es un modelo económico que se ha centrado fundamentalmente en la dinámica del crecimiento, que cortó el cordón umbilical con la tierra y con las necesidades de las personas. Es decir, nuestra economía no razona en función de las necesidades de las personas, razona en términos de crecimiento, suponiendo, y haciendo suponer a las mayorías sociales de forma muy acrítica, que el hecho de que la economía crezca siempre es bueno para todo el mundo, aunque tengamos múltiples evidencias de que los indicadores económicos pueden crecer, que la economía, por ejemplo, en este periodo se puede recuperar, como nos dice tanto, digamos, todos los políticos de turno, del color que sea, que vayan pasando por espacios de poder, y sin embargo esa recuperación económica, esa subida, digamos, de los valores o de los porcentajes de Producto Interior Bruto, no revierten en las personas. ¿A qué me refiero a que no revierten en las personas? Bueno, hay profundas desigualdades en términos norte global, sur global, ¿no? Entre los países llamados enriquecidos y los países empobrecidos. Esas diferencias no son solamente en esperanza de vida, que lo son, no son solamente en renta per cápita, que lo es, sino que son diferencias que también tienen una importante dimensión material que es importante tener en cuenta para ver lo que afrontamos. ¿A qué me refiero? Si toda la población del planeta tuviera el estilo de vida medio, material, me refiero a estilo de vida material, es decir, cantidad de energía, de minerales, en la procedencia de los alimentos y demás, que tiene una persona en España, nos harían falta ahora mismo prácticamente 3 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, casi 6. Como la media de una persona noruega o danesa, entre 4 y 5 planetas. Como la media de una persona de Kuwait, 12. Y tenemos un planeta y parcialmente agotado. Esto quiere decir, y voy a ser muy provocadora, que yo sigo, y me parece bastante riguroso, lo que dice Boaventura de Sousa Santos, que es una de las personas que ha funcionado como referencia en el foro de Porto Alegre, ¿no? Un politólogo portugués. Y es que vivimos una situación que él denomina de fascismo territorial. Por ejemplo, en el libro Mein Kampf, Hitler planteaba que la raza aria era superior y que la superioridad de la raza aria hacía que necesitara un mayor espacio vital. Y esa superioridad legitimaba el hecho de que el gobierno del Tercer Reich pudiera invadir otros países y exterminar a las personas que viven en ellos. Bueno, pues cambiemos espacio vital por huella ecológica, que es el indicador que nos expresa qué cantidad de superficie de la Tierra hace falta para mantener determinados estilos de vida, ¿no? Y resulta que lo que tenemos ahora es que hay sectores mundiales que están amparados y protegidos por el poder económico, el poder político y también el poder militar, que pueden sostener estilos de vida que superan con mucho los recursos que hay en sus propios territorios y que hacen y que de alguna manera utilizan el resto del mundo como grandes minas y como grandes vertederos, expulsando a la gente que hay en ellos, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en el conflicto de Siria. El conflicto de Siria es complejísimo, tiene dimensiones geoestratégicas, tiene dimensiones religiosas, tiene dimensiones políticas de largo aliento, ¿no? Pero el conflicto de Siria, en su corazón y en su raíz, tiene el acaparamiento de los recursos energéticos que quedan en la zona. Hoy, una buena parte, por no decir todas, las guerras formales y no formales que hay en el mundo tienen que ver con el acaparamiento de recursos. Agua, minerales, petróleo, energía. Ese conflicto en Siria ha expulsado, ha creado un sufrimiento terrible y ha expulsado a muchísima gente de Siria. La gente que ha podido escapar ha escapado primero y de forma mayoritaria a los países de alrededor. Y tenemos ahí, por ejemplo, toda la guerra en Yemen, que se ha convertido en un verdadero polvorín donde está hacinada un montón de personas y donde Arabia Saudita bombardea de forma sistemática, entre otros, con el armamento que le vende el gobierno de España. Por otro lado, tenemos además que algunas de esas personas han podido salir de ahí y atraviesan, digamos, los viajes estos espantosos a través del Mediterráneo y son capaces de llegar hasta Europa, ¿no? Lo que quiero decir es que las vallas, por ejemplo, que rodean la Europa rica, que no permiten entrar a muchas personas y que vemos ya casi de forma anestesiada los conflictos que se producen en zonas de frontera,
por cierto, fronteras absolutamente privatizadas, por cierto, fronteras en las que las cortinas, el sistema de seguridad o las cámaras están generando casi uno de los únicos sectores que crece de forma sostenida económicamente, que es el sector de la seguridad, que incluso en el periodo de crisis más extrema creció un ritmo del 6-7% anual, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, pues nos encontramos con que esas personas no entran, pero esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, alimentos y recursos que vienen de sus territorios. Lo que quiero decir con esto es que si las vallas que protegen exteriormente, las vallas físicas de los países enriquecidos, se cerraran y además de no dejar entrar personas, no dejaran entrar energía ni materiales, digamos que los países enriquecidos, todos ellos, no durarían ni 2 meses. Porque todos ellos cumplimos la condición de ser países que no viven sobre la base material de sus propios recursos, sino que viven sobre los recursos extraídos de esas otras zonas utilizadas como grandes minas y como grandes vertederos, ¿no? Esas vallas exteriores y físicas se van reproduciendo también en el interior de los países, de una forma absolutamente invisible, no son vallas físicas, que separen o segreguen a las personas enriquecidas de las empobrecidas, pero existen de forma clara. Millones de personas, ahora hablo de nuestro país, en situación de exclusión. Exclusión quiere decir que a veces ya ni cuentan en las cuentas económicas del sistema. Personas en situación de desempleo, millones de personas en situación de desempleo estructural que no va a desaparecer. Puede mejorar y bajar, subir y bajar en determinados momentos por coyunturas y puede a veces incluso bajar el desempleo, y cuando miras los datos micro, los datos más aterrizados, lo que te encuentran es que el descenso del empleo pasa porque ahora mismo el mayor porcentaje de empleo, por ejemplo, indefinido que tenemos en el país es de jornadas reducidas, o que aparecen nuevas modalidades de contratos como los contratos de 0 horas, en los que se puede contratar a una persona 2 días, se la manda a casa, se la contrata 3 días, se la manda a casa, y con unos niveles salariales absolutamente precarizados, ¿no? En un modelo, insisto, en el que toda la dinámica de protección social funciona a partir del empleo, funciona solo a partir del empleo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, personas que tienen empleo pero cuyas condiciones salariales ya no les permiten librarse de la exclusión y de la pobreza. Y si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de género, nos encontramos que siendo mayoritariamente las mujeres quienes son las que se ocupan del cuidado de los cuerpos, quiero insistir en esto porque las personas vivimos encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su existencia, de forma especial en momentos como la primera infancia o el momento de la vejez, en poblaciones muy envejecidas como las que tenemos en nuestros países, cuerpos que hay que atender cotidianamente y a lo largo de toda su vida en el caso de diversidad funcional y en cualquier persona en un momento de enfermedad. Es decir, no existen personas independientes. Todas y todos somos personas profundamente interdependientes. Nadie puede vivir sin cuidados, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Ese trabajo ha sido históricamente realizado por mujeres. Y ha sido históricamente realizado por mujeres en espacios invisibles a la economía y a la política, como son los hogares, a través de las llamadas amas de casa, o son realizados a veces con criterios de mercado en los trabajos más despreciados, peor valorados y peor pagados de toda la escala laboral. Hoy quienes están cuidando en residencias, en centros de día o a veces como internas son mayoritariamente mujeres que de alguna manera sostienen cotidianamente, sostienen generacionalmente la vida, mientras que, sin embargo, el conjunto social desprecia, oculta e invisibiliza esas tareas, ¿no? Si además nos planteáramos de dónde están viniendo una buena parte de las mujeres que hoy cuidan a nuestras personas mayores o nuestras personas más vulnerables, nos daríamos cuenta de que la mayor parte de ellas vienen de los mismos países que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos. Hay un extractivismo no solamente material, sino también de los tiempos, de las energías de cuidados, digamos, que porque aquellas mujeres que también viven en sociedades patriarcales dejan descubiertas sus propias tareas de cuidados, que son asumidas por mujeres del vecindario o de la familia, ¿no? Es decir,
El modelo que hemos generado, económico, es un modelo ecocida porque extrae y deteriora la naturaleza a un ritmo brutal, es decir, toda esta debacle se ha producido apenas los últimos 70 años, es decir, de los más de 200.000 que lleva Homo sapiens en el planeta Tierra, ¿no? Es además patriarcal, porque se sostiene sobre el trabajo invisibilizado de sostenimiento de la vida que se da en espacios que no cuentan en la economía ni en la política, como por ejemplo el trabajo de los hogares y también el trabajo de algunas comunidades cuando no pasa por el mercado. Es colonial, porque básicamente y a partir del nacimiento del capitalismo y hasta el día de hoy, con diferentes mecanismos, ahora son los tratados comerciales, lo que se ha puesto en marcha es un dispositivo jerárquico, violento, que esquilma y saquea recursos en unos territorios para favorecer la vida en otros, y es marcadamente injusto por cómo se está repartiendo, digamos, la dinámica de la riqueza, ¿no? Claro, nos tenemos que preguntar cómo en una sociedad que se autodenomina a sí misma sociedad del conocimiento, hemos podido generar un modelo y además llamarlo desarrollo y progreso que directamente se desarrolla y crece de espaldas a lo que mantiene la vida, ¿no? Y ahí es donde creo que debemos hacer una importante reflexión, porque si bien es posible hacer transformaciones estructurales que cambien la lógica en la que nos organizamos, no es cierto que no haya alternativa. Es posible diseñar metabolismos económicos que sean capaces de producir bienes y servicios sin deteriorar lo que nos mantiene vivo y de una forma justa. Digamos que esa clave pasa por la disputa de la hegemonía política, y no me refiero a quién gobierna, me refiero a cómo somos y cómo nos organizamos las mayorías sociales, pero sobre todo, y es donde me quiero detener, pasa por la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? El capitalismo como modelo económico nacido en un entorno y en una cultura absolutamente patriarcal es un modelo económico que no solamente fabrica bienes y servicios, sino que fabrica subjetividades, nos fabrica como personas, en el sentido de que genera toda una serie de creencias, de mitos, de valores y de pensamientos que nos hacen comprender y actuar dentro del mundo en el que vivimos. Es decir, el capitalismo genera una antropología, una forma de ser personas, una forma de ser comunidad, ¿no? Y conviene revisarla para ver cuáles son los elementos que desde los movimientos sociales, desde las personas organizadas, desde cualquier tipo de espacio en donde se pretenda revertir y generar, digamos, recomponer lazos rotos con la naturaleza y lazos rotos entre las personas, conviene revisarlas, ¿no? Yo voy a perfilar algunas de ellas de una forma sucinta, ¿no? Las que a mí me parecen que son importantes tener en cuenta, ¿no? Desde mi punto de vista, y me voy a referir sobre todo a la civilización occidental, a la cultura occidental, porque es donde ha nacido el modelo de pensamiento, se han anclado las visiones que la ciencia tiene sobre los cuerpos y la naturaleza, y ha nacido el propio modelo capitalista, ¿no? El pecado original de la cultura occidental es haber construido una especie de abismo, un muro ontológico entre los seres vivos y el resto del mundo, entre los seres humanos, y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas completamente diferentes. Nos tenemos que ir hasta las miradas duales de Platón para comprender cómo nuestra mirada occidental se construyó suponiendo que había un mundo de las cosas, un mundo material en donde estaba la naturaleza, en donde estaban los cuerpos, en donde estaba todo lo mortal, todo lo que se pudría, desaparecía y se corrompía, y un mundo de las ideas donde Platón situaba el alma, la capacidad de nombrar, la capacidad de conocer, la capacidad de pensar, entendiendo en aquella mirada que esos dos mundos estaban completamente separados, estaban completamente desconectados. Platón concebía que el cuerpo era el soporte accidental de lo verdaderamente humano, que era lo que residía en el alma, esa capacidad de pensar, esa capacidad de razonar, ¿no? Esto pareciera ser simplemente filosofía, pero sin embargo toma cuerpo político y cultural muy pronto en todo Occidente y sigue plenamente vigente a día de hoy. Acordaos cómo nació la democracia en Atenas, un sistema democrático en el que había ciudadanos hombres que iban al ágora, debatían sobre la vida en común
y fruto de aquella deliberación establecían cuál era el interés general y cómo había que articular el funcionamiento de la ciudad, y a la vez sin tener en cuenta que en esa polis ateniense, a la vez de los ciudadanos, había una cantidad casi 3 o 4 veces superior de esclavos y esclavas que habían sido sujetos, invadidos, esclavizados, ahora diríamos colonizados, que básicamente se ocupaban de interactuar con la naturaleza y sus límites para obtener alimento, pesca, traje, incluso construir los espacios en donde se deliberaba sobre la vida en común, ¿no? Y no solamente esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera una cantidad al menos similar al de los ciudadanos de esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, que no iban a la ágora ni debatían sobre la vida en común. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque básicamente la noción de sujeto político, la noción de sujeto protagonista de la política, es la de un sujeto que se desarrolla desarraigado de la tierra y de sus límites, sin tener experiencia concreta de lo que es interactuar con la naturaleza para producir bienes y servicios, pero es también una experiencia que se desarrolla desconectada de la obligación de tener que cuidar de los cuerpos, del cuerpo propio, porque el ciudadano se podía desentender de su propia higiene, de su propia alimentación, no porque pudiera vivir sin ellos, sino porque había otras personas en ese entorno doméstico que se ocupaban de hacerlo. Y un ciudadano que se puede desentender del cuidado de hijos e hijas, del cuidado de personas mayores o enfermas, porque hay quien se ocupe de hacerlo en ese espacio doméstico completamente separado del espacio público y político. Es decir, el espacio político se constituye como un espacio en el que el cuidado cotidiano de la vida y en el que la interacción con la naturaleza no está presente. Eso hace que se construya una noción de ciudadanía abstracta, desterritorializada, desconectada, descorporeizada. Muy pocos sujetos pueden vivir como si no dependieran de la tierra, como si no tuvieran que cuidar de nadie, incluso de ellos mismos. Sin embargo, ese ha sido el sujeto universal que ha construido la política y la economía dentro de las sociedades, digamos, occidentales, ¿no? El periodo de la modernidad y del nacimiento de la ciencia asienta esta mirada dual. Descartes, Bacon, Newton establecen que de alguna manera la naturaleza y los cuerpos funcionan con una lógica química previsible, controlable, mientras que lo que nos hace humano, en este caso ya no era el alma, decía Platón, es básicamente la capacidad de razonar, es el racionalismo que aparece desconectado también completamente de esa vida material y de la lógica del cuidado de los cuerpos, ¿no? Dice Val Plumwood, que es una ecofeminista que a mí me encanta, que básicamente el nacimiento de la ciencia moderna, la triunfadora, porque hubo muchos pensadores y pensadoras disidentes, es un verdadero despellejamiento del yo, ¿eh? Es un momento en el que el yo, el sujeto trascendente, se desconecta de forma clave, digamos, de esa materialidad de los cuerpos y de la tierra, se desconecta de forma intensa de esa necesidad del cuidado de la vida, de la vulnerabilidad y de los límites, y asienta y alimenta una idea de trascendencia que en el caso de aquellos pensadores como Descartes, Newton o Bacon, es lo que te acerca a Dios. Decía Newton, Dios es el gran relojero, la humanidad es un gran reloj, y la posibilidad de trascender y acercarnos a Dios es imitarle en su labor ingeniera, es decir, tener un conocimiento de la ciencia, tener un conocimiento de la naturaleza que nos permita intervenir en ella, ¿no? La ciencia, por tanto, triunfadora en el periodo de la modernidad, aprende a mirar la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Es decir, la tierra y los cuerpos son algo considerado inferior, es algo considerado instrumental al servicio de un modelo de progreso que rápidamente se alía con un modelo económico emergente y naciente que es el capitalismo. Es decir, en ese marco cultural dual que desprecia la tierra y los cuerpos, que está desarraigado de ellos, es el capitalismo, la tecnología y de alguna manera la disponibilidad de energía fósil, la triple palanca que acelera de forma tremenda, digamos, esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no?
Y me quiero detener muy brevemente en cada una, vamos, sobre todo en dos de estas palancas, ¿no? Sabemos perfectamente que el modelo capitalista lo que hace es reducir el concepto de valor al concepto de economía. Dentro de la economía capitalista, cuando estudias ciencias económicas, lo que te dicen es que tiene valor todo aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Problemas que da esto son miles. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale una vejez cuidada? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres pueden desempeñar 50 años de su existencia estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año si son amas de casa? Todo eso no tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema y al no tenerlo directamente pasa a ser invisible, ¿no? Digamos que nuestro concepto de producción y nuestro concepto de economía también ha sido desarraigado y descorporeizado, ha cortado ese cordón umbilical con la tierra y con los cuerpos, y es una economía abstracta que crece y razona solo en valores monetarios, ¿no? Claro, culturalmente y antropológicamente esto es un cambio brutal. Es un cambio brutal porque supone el cambio ni más ni menos de dónde está el centro de la sacralidad. Y me refiero al concepto sagrado antropológico, no al concepto religioso o que pueden usar algunas religiones, ¿no? En nuestra cultura capitalista, lo sagrado es el dinero. ¿En qué sentido? Hemos interiorizado la idea de que si comemos, tenemos vivienda, tenemos agua o nos podemos un valor sagrado y por tanto el crecimiento económico es absolutamente central, interiorizando de forma mayoritaria una especie de lógica sacrificial. Dice un pensador que a mí me encanta, que es Hinkelhammer, ¿no? ¿Qué es esa lógica sacrificial? Bueno, si lo sagrado es el dinero, si dependemos básicamente del dinero para poder vivir, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Todo merece la pena ser sacrificado. Merece la pena secar humedales, merece la pena dinamitar glaciares para sacar los minerales que hay debajo. Merece la pena tunelar montañas, todas las montañas que haga falta para que pasen por debajo carreteras. Merece la pena recortar en derechos laborales. Merece la pena recortar en ley de dependencia. Merece la pena cambiarlo absolutamente todo si la contrapartida es que crezca la economía. Y eso está plenamente asentado en el ADN de nuestras culturas, ¿no? De hecho, cuando se ponen en marcha proyectos que son un verdadero disparate económico y energético, el argumento que se utiliza siempre es: esto va a generar puestos de trabajo y va a hacer crecer la economía. Y aunque sea mentira, aunque no haya funcionado, aunque nos dijeran que cuántos kilómetros de AVE, kilómetros de autopista per cápita, aeropuertos en los que no aterrizan aviones, puertos por los que no pasan barcos, ¿no?, que iban a generar cantidades cuantificadas en esos proyectos, que son públicas, que podemos consultar en las páginas del Ministerio. Nos decían que iban a crear puestos de trabajo directos e indirectos. Resulta que hoy somos un país récord en infraestructuras per cápita y récord en paro. Pero sin embargo, mayoritariamente, cualquier cosa que se quiera meter, lo que nos dicen es que básicamente va a hacer crecer la economía. Y con eso, mayoritariamente, nos tragamos lo que sea, ¿no? Hasta tal punto de que la propia ley Mordaza, que se introdujo dentro de nuestro país para limitar, digamos, un poco la protesta, también utilizó esa excusa. Decía, las protestas sociales, el desequilibrio social, lo que hace es eliminar la confianza de los mercados. Y como la confianza de los mercados es central para que crezca la economía, hay que de alguna manera reprimir cualquier tipo de protesta, porque si no, la economía se pone en riesgo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el modelo económico capitalista se transforma en una verdadera religión civil. Es una religión civil que, como muy bien dijo Polanyi cuando escribió La Gran Transformación, es una religión que tiene el peor efecto que el peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y detrás de esto está toda la dinámica de destrucción masiva que estamos viviendo, ¿no? Hay un elemento también central, cultural, que viene con el capitalismo, que es esa exaltación de la expansión y la multiplicación, ¿no? Casi todas las culturas del mundo han tenido cuentos y mitos que de alguna manera alertaban del peligro de la multiplicación, ¿no? Yo no sé si os acordáis de la película del Guateque,
El agobio que pasa el señor cuando de repente empieza a salir agua de aquel váter y hace de todo para intentar y se transforma, esa abundancia de agua se transforma de repente en una pesadilla. O la película, por ejemplo, de El aprendiz de brujo, la película de fantasía de Disney, cuando de repente están con el baldeo y las escobas y cada vez que una escoba se parte por la mitad, surgen nuevas escobas que siguen baldeando y vuelve a producirse, digamos, una expansión, una multiplicación que se transforma en absolutamente distópica. Es decir, todas las culturas han tenido distopías acerca de la multiplicación sin límites, esos cuentos chinos, en el buen sentido de la palabra, el auténtico cuento de China, ¿no? Ese cuento chino que de alguna manera contaba que a alguien le habían regalado como un don una vasija en la que todo lo que metías se multiplicaba, ¿no? Y empiezan a meter monedas hasta que al final se va cayendo de todo en la vasija y lo último que cae es el pobre abuelo cuando muere y hay una multiplicación de cadáveres monumental, ¿no? Es decir, esa multiplicación ha sido una distopía cultural a lo largo del tiempo y sin embargo la multiplicación ahora mismo es el deseo máximo. Más, 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 y tiene que ver porque medimos solo en esa dimensión abstracta que es el dinero. Y esa medida no nos permite discriminar con los daños o no nos permite conocer cuáles son los daños y los efectos de esa multiplicación. Al medir solamente en euros, no somos capaces de discriminar entre las producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Y hablamos de producción de armamentos y producción de calabacines, las medimos en las mismas unidades y no somos capaces de discriminar entre ellas, ¿no? Por tanto, toda la cuestión de esa sacralidad del dinero, esa sacralidad del crecimiento económico y esa lógica sacrificial, ¿no? Quería apuntar muy brevemente también algunos elementos que tienen que ver con la tecnología. A ver, yo empiezo planteando que creo que las salidas a los conflictos que tenemos requieren buena tecnología, mucha tecnología, al servicio, digamos, de las personas, al servicio de las personas reales, de las que son vulnerables, de las que son finitas y con criterios de justicia. Pero hay algunos elementos de cómo ha evolucionado la tecnología que creo que merece la pena observar, ¿no? Digamos que la capacidad que tenemos las personas para mantener comportamientos morales pasan por poder anticipar las consecuencias de nuestros actos. O sea, yo puedo saber perfectamente que si ahora mismo le doy un puñetazo, le meto un dedo en un ojo a Esteban, le voy a hacer daño. Y por tanto, aunque tuviera muchas ganas de hacerlo, soy capaz de controlar mi propio comportamiento porque adelanto que se puede producir un daño que no deseo realizar, ¿no? El problema de nuestra tecnología es que ha alejado enormemente los puntos en donde las personas actuamos y los puntos en donde se sufren las consecuencias de nuestros actos. Con lo cual hay serias dificultades para poder mantener un comportamiento moral. Porque muchas veces actúas con actos tremendamente triviales y las consecuencias son monstruosas en otros lugares y no las vemos, ¿no? Esto lo trabajaba muy bien un filósofo, Günther Anders, que mantuvo una correspondencia súper interesante con el piloto del Enola Gay, que fue el avión que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Claro, Günther Anders decía, una persona se puede hacer cargo moralmente y sufrir ante el daño realizado, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, para poder matar. De alguna manera tú tenías que cargar una bayoneta y atravesar un cuerpo, veías la sangre, veías el daño, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el acto de matar y de matar masivamente pasa por tirar de una palanca? Günther Anders decía, hay una distancia monstruosa entre el acto trivial de apretar una tecla y tocar una palanca y las consecuencias monstruosas que tiene ese acto. A esa distancia él le llamó desnivel prometeico. ¿Desnivel cómo? Desnivel prometeico, ¿no? Ese desnivel prometeico es absolutamente brutal en el marco de nuestras culturas hipertecnologizadas, ¿no? De alguna manera cometemos y somos capaces de hacer un montón de cosas con la tecnología cuyas consecuencias somos incapaces de predecir. El envío de WhatsApps masivos, el envío de mensajes por correo electrónico, la compra, por ejemplo, de un plan de pensiones a través de Internet, las compras que realizamos masivamente, por ejemplo, a través de Amazon.
No tenemos ni idea, cuando estamos interactuando con el ordenador y le damos por fin a la tecla, de qué relaciones laborales hay detrás, de qué relaciones ecológicas hay detrás. Digamos que el capitalismo lo que ha hecho en ese sentido, gracias a la tecnología, ha sido sustituir las relaciones entre personas, ahora me explico, para organizar las cosas, por relaciones individuales de las personas con las cosas. ¿A qué me refiero? Históricamente, la gestión del agua, la gestión de un territorio, de un pasto, de los recursos, requerían relaciones entre las personas. Ojo, no estamos idealizando. Esas relaciones, por ejemplo, se producían en el feudalismo, con una dinámica absolutamente desigual. Pero era obvio que para poder gestionar el alimento, para poder repartir el alimento, lo que había fundamentalmente eran relaciones políticas, sociales y personales entre personas. Ahora mismo, en la sociedad capitalista, yo lo que dispongo es de 20 euros o de una tarjeta de crédito. Y lo que hago es directamente saber de dónde viene, de alguna manera, el poder comprar sin saber si eso que compro lo hay o no para todo el mundo. Sin saber si eso que compro, cómo ha sido producido. Es decir, es una versión libre, esta, de lo que Marx explicó cuando hablaba del fetichismo de la mercancía. Es decir, de suponer que las mercancías son algo aislado, desprovisto de relaciones sociales, desprovisto de relaciones con la naturaleza, que yo simplemente compro, ¿no? Revisar cómo construir una moral que permita recomponer los lazos con la tierra y entre las personas en este marco hipertecnologizado es clave. Porque la guerra ya es una guerra de pantallas. Viveiro de Castros habla de una sociedad de drones, donde máquinas que no pilota incluso ya nadie, desde lugares muy distintos, pueden generar toda esta dinámica de acumulación por desposesión de otros de la que hablábamos en la primera parte. Por tanto, toda esta reflexión sobre la propia tecnología yo creo que interpela de forma clara a todos nuestros movimientos, los movimientos sociales en los que estamos inmersos e inmersas. Ya me quedan, bueno, yo tenía apuntados 3, o sea que vamos... sí, hasta 10, vale, estupendo. Esta forma de entender o esta forma de conjugarse tecnología con capitalismo, básicamente lo que ha hecho ha sido que tengamos sociedades y movimientos donde existe una ausencia de percepción de límites. Es decir, la idea de límite prácticamente no existe. Ni de límite humano, ni de límite ecológico. Somos también una de las sociedades que más de espaldas viven a la muerte. Es decir, que viven incluso el proceso de envejecimiento, la enfermedad, con verdadero horror. Porque somos sociedades que, al no entender los límites y haberse desconectado de la vulnerabilidad de los cuerpos, alimentamos una idea de trascendencia absolutamente vacía. También esa idea de trascendencia hay que reconstruirla. La vida físicamente es radicalmente inmanente, es radicalmente finita, está inserta en un medio natural que cambia, es dependiente del trabajo de otras personas. ¿Qué idea de trascendencia podemos construir siendo conscientes de lo que somos como especie? Y no con una fantasía de la individualidad que no se mantiene, ¿no? Esa pregunta también hay que hacérsela, ¿no? Porque además la sociedad termina premiando al que tiene el comportamiento de un niño caprichoso que no admite límites. Es decir, salimos al mercado de trabajo y la sociedad premia al que quiere más, al que es emprendedor, al que de alguna manera pretende ir cada vez más deprisa. Ese es un premio que da la sociedad. Sin embargo, somos seres limitados, somos seres vulnerables y además vivimos en sociedades donde cada vez hace falta más tiempo de trabajo de cuidados, porque hay más personas vulnerables, porque hay más personas mayores. Esa pregunta creo que también es importante planteársela y enlaza mucho con el tercero de los ejes que planteaba Esteban, ¿no? Cuando decía hay que plantearse el deseo, ¿no? Claro, esta sociedad tiene el deseo de tener, el deseo material, como horizonte y como frontera. Y cambio en la lógica de los deseos es crucial para poder recomponer otra cosa que frene la dinámica en la que estamos, ¿no? Ese tema de los límites a mí me parece que es un asunto también completamente central, ¿no? Al igual que la pérdida de conciencia de inmanencia y de vulnerabilidad. Esto tiene también que ver con el manejo del tiempo. Digamos que en el pasado
Una sociedad iniciaba la construcción de una catedral sabiendo que ni de broma las personas que estaban vivas verían jamás el final de aquella obra. Pero ahora mismo, en buena medida, muchos de los proyectos que tenemos las personas tienen como horizonte y como medida el horizonte de nuestra propia vida, y a veces ni siquiera eso, un plazo muy corto. Eso ha hecho que el tiempo se haya acelerado de una forma brutal. Y el tiempo es una variable necesaria para construir un modelo diferente. Decía Oscar Wilde que el socialismo costaba muchas tardes libres. Claro, la deliberación, el debate, el acuerdo, la democracia requiere tiempo para ponerse de acuerdo. No se puede hacer en 2 días. Pero es que además los tiempos de la biosfera son tiempos lentos. Los tiempos de aprender a volver a comer productos de temporada y no disponer de un tomate en el momento en el que nos apetece. Los tiempos de la sucesión del día y de la noche, del descanso. Es decir, todos esos tiempos que influyen de forma radical en nuestros cuerpos y que de alguna manera afectan y aceleran de una forma enorme la vida, ¿no? Desde esta mirada podemos acuñar un concepto de progreso radicalmente diferente. Si el progreso occidental mayoritario se concibió como la ilusión de poder emanciparte de los límites de la tierra, emanciparnos de los límites de nuestros propios cuerpos y de responsabilizarnos del cuidado de los demás, puede haber una mirada radicalmente diferente que construya una idea de progreso que se ancle en lo que somos y que se ancle también, digamos, en lo que es nuestra naturaleza. Por tanto, necesitamos un giro epistémico, es decir, un giro radical en cómo conocemos el mundo. Y claro, tampoco hay que ir a inventar ninguna cosa. Es que la ecología, la termodinámica, la ciencia, la filosofía, las vidas cotidianas, los conocimientos despreciados de los pueblos originarios, los conocimientos económicos, valiosos y científicos también, que por ejemplo muchas mujeres llamadas amas de casa han construido dentro del marco de economía doméstica, donde digamos que el productivismo, donde digamos que la competitividad no tiene lugar, donde se produce una redistribución de la riqueza dentro del hogar que además atiende a la singularidad. Una ama de casa da de comer a todos sus hijos, pero sabe además si uno es alérgico a una cosa, si a otro le gusta menos otra, si uno necesita más, uno necesita menos. Es decir, esa universalidad que atiende también a la singularidad son conocimientos que existen en nuestras sociedades, pero existen en los márgenes y en los lugares subyugados, en los lugares subordinados, en los lugares que históricamente no han sido valorados, ¿no? Por tanto, ese giro epistémico requiere buscar y requiere preguntarse dónde se han mantenido vidas que fueran compatibles con la naturaleza y dónde se han mantenido vidas y se han construido conocimientos que pusieran en el centro y como prioridad el mantenimiento de la vida. Y lo que vemos es que hay muchos lugares donde tenemos esos conocimientos, que no es verdad que no los tengamos, ¿no? Yo definiría el proceso espiritual, cultural, también material y económico que tenemos que hacer como un aterrizaje forzoso en los cuerpos y en las tierras, ¿no? Digamos que construimos una cultura que después de muchos miles de años ligados, digamos, a nuestra dimensión más material, despegó y en el momento de máximo despegue construyó conceptos como el de economía, como el de producción, como el de trabajo, como el de progreso. Y necesitamos de alguna manera volver a aterrizar esos conocimientos en la tierra y en los cuerpos, sabiendo que no es una mera vuelta atrás, no es un reclamar, digamos, de forma esencial un pasado glorioso que quizás nunca existió, sino que es caminar hacia adelante en una sociedad que no queremos que sea patriarcal, que no queremos que explote y subordine los trabajos de mayoritariamente mujeres, en una sociedad que tiene por fuerza que acompasarse con el resto de los seres vivos, y en una sociedad que no queremos que esté en ese fascismo territorial, sino que de alguna manera reparta la riqueza y reparta también las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser. Básicamente del dinero para poder vivir, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Todo merece la pena ser sacrificado. Merece la pena secar humedales, merece la pena dinamitar glaciares para sacar los minerales que hay debajo. Merece la pena tunelar montañas, todas las montañas que haga falta para que pasen por debajo carreteras. Merece la pena recortar en derechos laborales. Merece la pena recortar en ley de dependencia. Merece la pena cambiarlo absolutamente todo
si la contrapartida es que crezca la economía. Y eso está plenamente asentado en el ADN de nuestra sociedad. Aunque nos dijeran que cuántos kilómetros de AVE, kilómetros de autopista per cápita, aeropuertos en los que no aterrizan aviones, puertos por los que no pasan barcos, ¿no?, que iban a generar cantidades cuantificadas en esos proyectos, que son públicas, que podemos consultar en las páginas del Ministerio. Nos decían que iban a crear puestos de trabajo directos e indirectos. Resulta que hoy somos un país récord en infraestructuras per cápita y récord en paro. Pero, sin embargo, mayoritariamente, cualquier cosa que se quiera meter, lo que nos dicen es que básicamente va a hacer crecer la economía. Y con eso, mayoritariamente, nos tragamos lo que sea, ¿no? Hasta tal punto de que la propia ley Mordaza, que se introdujo dentro de nuestro país para limitar, digamos, un poco la protesta, también utilizó esa excusa. Decía, las protestas sociales, el desequilibrio social, lo que hace es eliminar la confianza de los mercados. Y como la confianza de los mercados es central para que crezca la economía, hay que de alguna manera reprimir cualquier tipo de protesta, porque si no, la economía se pone en riesgo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el modelo económico capitalista se transforma en una verdadera revisión civil. Es una revisión civil que, como muy bien dijo Polanyi cuando escribió La Gran Transformación, es una revisión que tiene peor efecto que el peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y detrás de esto está toda la dinámica de destrucción masiva que estamos viviendo, ¿no? Hay un elemento también central, cultural, que viene con el capitalismo, que es esa exaltación de la expansión y la multiplicación, ¿no? Casi todas las culturas del mundo han tenido cuentos y mitos que de alguna manera alertaban del peligro de la multiplicación, ¿no? Yo no sé si os acordáis de la película del Guateque, el agobio que pasa el señor cuando de repente empieza a salir agua de aquel váter y hace de todo para intentar y se transforma, esa abundancia de agua se transforma de repente en una pesadilla. O la película, por ejemplo, de El aprendiz de brujo, la película de fantasía de Disney, cuando de repente están con el baldeo y las escobas, y cada vez que una escoba se parte por la mitad, surgen nuevas escobas que siguen baldeando y vuelve a producirse, digamos, una expansión y una multiplicación que se transforma en absolutamente distópica. Es decir, todas las culturas han tenido distopías acerca de la multiplicación sin límites, esos cuentos chinos, en el buen sentido de la palabra, el auténtico cuento de China, ¿no? Ese cuento chino que de alguna manera contaba que a alguien le habían regalado como un don una vasija en la que todo lo que metías se multiplicaba, ¿no? Y empiezan a meter monedas hasta que al final se va cayendo de todo en la vasija y lo último que cae es el pobre abuelo cuando muere y hay una multiplicación de cadáveres monumental, ¿no? Es decir, esa multiplicación ha sido una distopía cultural a lo largo del tiempo y sin embargo la multiplicación ahora mismo es el deseo máximo. Más, 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 y tiene que ver porque medimos solo en esa dimensión abstracta que es el dinero. Y esa medida no nos permite discriminar con los daños, o no nos permite conocer cuáles son los daños y los efectos de esa multiplicación. Al medir solamente en euros, no somos capaces de discriminar entre las producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Y hablamos de producción de armamentos y producción de calabacines, las medimos en las mismas unidades y no somos capaces de discriminar entre ellas, ¿no? Por tanto, toda la cuestión de esa sacralidad del dinero, esa sacralidad del crecimiento económico y esa lógica sacrificial, ¿no? Quería apuntar muy brevemente también algunos elementos que tienen que ver con la tecnología. A ver, yo empiezo planteando que creo que las salidas a los conflictos que tenemos requieren buena tecnología, mucha tecnología, al servicio, digamos, de las personas, al servicio de las personas reales, de las que son vulnerables, de las que son finitas y con criterios de justicia. Pero hay algunos elementos de cómo ha evolucionado la tecnología que creo que merece la pena observar, ¿no? Digamos que la capacidad que tenemos las personas para mantener comportamientos morales pasan por poder anticipar las consecuencias de nuestros actos. O sea, yo puedo saber perfectamente que si ahora mismo le doy un puñetazo, le meto un dedo en un ojo a Esteban, le voy a hacer daño. Y por tanto, aunque tuviera muchas ganas de hacerlo, soy capaz de controlar mi propio comportamiento porque adelanto que se puede producir un daño que no deseo realizar, ¿no? El problema de nuestra tecnología
es que ha alejado enormemente los puntos en donde las personas actuamos y los puntos en donde se sufren las consecuencias de nuestros actos. Con lo cual hay serias dificultades para poder mantener un comportamiento moral. Porque muchas veces actúas con actos tremendamente triviales y las consecuencias son monstruosas en otros lugares y no las vemos, ¿no? Esto lo trabajaba muy bien un filósofo, Gunther Anders, que mantuvo una correspondencia súper interesante con el piloto del Enola Gay, que fue el avión que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Claro, Gunther Anders decía, una persona se puede hacer cargo moralmente y sufrir ante el daño realizado, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, para poder matar. De alguna manera tú tenías que cargar una bayoneta y atravesar un cuerpo. Veías la sangre, veías el daño, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el acto de matar y de matar masivamente pasa por tirar de una palanca? Gunther Anders decía, hay una distancia monstruosa entre el acto trivial de apretar una tecla y tocar una palanca y las consecuencias monstruosas que tiene ese acto. A esa distancia él le llamó desnivel prometeico. Desnivel prometeico. Ese desnivel prometeico es absolutamente brutal en el marco de nuestras culturas hipertecnologizadas, ¿no? De alguna manera cometemos y somos capaces de hacer un montón de cosas con la tecnología cuyas consecuencias somos incapaces de predecir. El envío de WhatsApps masivos, el envío de mensajes por correo electrónico, la compra, por ejemplo, de un plan de pensiones a través de Internet, las compras que realizamos masivamente, por ejemplo, a través de Amazon. No tenemos ni idea, cuando estamos interactuando con el ordenador y le damos por fin a la tecla, de qué relaciones laborales hay detrás, de qué relaciones ecológicas hay detrás. Digamos que el capitalismo lo que ha hecho en ese sentido, gracias a la tecnología, ha sido sustituir las relaciones entre personas, ahora me explico, para organizar las cosas, por relaciones individuales de las personas con las cosas. ¿A qué me refiero? Históricamente, la gestión del agua, la gestión de un territorio, de un pasto, de los recursos, requerían relaciones entre las personas. Ojo, no estamos idealizando. Esas relaciones, por ejemplo, se producían en el feudalismo, con una dinámica absolutamente desigual. Pero era obvio que para poder gestionar el alimento, para poder repartir el alimento, lo que había fundamentalmente eran relaciones políticas, sociales y personales entre personas. Ahora mismo, en la sociedad capitalista, yo lo que dispongo es de 20 euros sobre una tarjeta de crédito. Y lo que hago es directamente, sin saber de dónde viene, de alguna manera, el poder comprar sin saber si eso que compro lo hay o no para todo el mundo. Sin saber si eso que compro, cómo ha sido producido. Es decir, es una versión libre, esta, de lo que Marx explicó cuando hablaba del fetichismo de la mercancía. Es decir, de suponer que las mercancías son algo aislado, desprovisto de relaciones sociales, desprovisto de relaciones con la naturaleza, que yo simplemente compro, ¿no? Revisar cómo construir una moral que permita recomponer la tierra, los lazos con la tierra y entre las personas en este marco hipertecnologizado es clave. Porque la guerra ya es una guerra de pantallas. Ribeiro de Castro habla de una sociedad de drones limitados, somos seres vulnerables y además vivimos en sociedades donde cada vez hace falta más tiempo de trabajo de cuidados, porque hay más personas vulnerables, porque hay más personas mayores. Esa pregunta creo que también es importante planteársela y enlaza mucho con el tercero de los ejes que planteaba Esteban, ¿no? Cuando decía hay que plantearse el deseo, ¿no? Claro, esta sociedad tiene el deseo de tener, el deseo material como horizonte y como frontera. Y cambio en la lógica de los deseos es crucial para poder recomponer otra cosa que frene la dinámica en la que estamos, ¿no? Ese tema de los límites a mí me parece que es un asunto también completamente central, ¿no? Al igual que la pérdida de conciencia de inmanencia y de vulnerabilidad. Esto tiene también que ver con el manejo del tiempo. Digamos que en el pasado una sociedad iniciaba la construcción de una catedral sabiendo que ni de broma las personas que estaban vivas verían jamás el final de aquella obra. Pero ahora mismo
En buena medida, muchos de los proyectos que tenemos las personas tienen como horizonte y como medida el horizonte de nuestra propia vida, y a veces ni siquiera eso, un plazo muy corto. Eso ha hecho que el tiempo se haya acelerado de una forma brutal. Y el tiempo es una variable necesaria para construir un modelo diferente. Decía Oscar Wilde que el socialismo costaba muchas tardes libres. Claro, la deliberación, el debate, el acuerdo, la democracia requiere tiempo para ponerse de acuerdo. No se puede hacer en 2 días. Pero es que además los tiempos de la biosfera son tiempos lentos. Los tiempos de aprender a volver a comer productos de temporada y no disponer de un tomate en el momento en el que nos apetece. Los tiempos de la sucesión del día y de la noche, del descanso. Es decir, todos esos tiempos que influyen de forma radical en nuestros cuerpos y que de alguna manera afectan y aceleran de una forma enorme la vida, ¿no? Desde esta mirada podemos acuñar un concepto de progreso radicalmente diferente. Si el progreso occidental mayoritario se concibió como la ilusión de poder emanciparte de los límites de la tierra, emanciparnos de los límites de nuestros propios cuerpos y de responsabilizarnos del cuidado de los demás, puede haber una mirada radicalmente diferente que construya una idea de progreso que se ancle en lo que somos y que se ancle también, digamos, en lo que es nuestra naturaleza. Por tanto, necesitamos un giro epistémico, es decir, un giro radical en cómo conocemos el mundo. Y claro, tampoco hay que inventar ninguna cosa. Es que la ecología, la termodinámica, la ciencia, la filosofía, las vidas cotidianas, los conocimientos despreciados de los pueblos originarios, los conocimientos económicos, valiosos y científicos también, que, por ejemplo, muchas mujeres llamadas amas de casa han construido dentro del marco de economía doméstica, donde digamos que el productivismo, donde digamos que la competitividad no tienen lugar, donde se produce una redistribución de la riqueza dentro del hogar, que además atiende a la singularidad. Una ama de casa da de comer a todos sus hijos, pero sabe además si uno es alérgico a una cosa, si a otro le gusta menos otra, si uno necesita más, uno necesita menos. Es decir, esa universalidad que atiende también a la singularidad son conocimientos que existen en nuestras sociedades, pero existen en los márgenes y en los lugares subyugados, en los lugares subordinados, en los lugares que históricamente no han sido valorados, ¿no? Por tanto, ese giro epistémico requiere buscar y requiere preguntarse dónde se han mantenido vidas que fueran compatibles con la naturaleza y dónde se han mantenido vidas y se han construido conocimientos que pusieran en el centro y como prioridad el mantenimiento de la vida. Y lo que vemos es que hay muchos lugares donde tenemos esos conocimientos, que no es verdad que no los tengamos, ¿no? Yo definiría el proceso espiritual, cultural, también material y económico que tenemos que hacer como un aterrizaje forzoso en los cuerpos y en las tierras, ¿no? Digamos que construimos una cultura que después de muchos miles de años ligados, digamos, a nuestra dimensión más material, despegó y en el momento de máximo despegue construyó conceptos como el de economía, como el de producción, como el de trabajo, como el de progreso. Y necesitamos de alguna manera volver a aterrizar esos conocimientos en la tierra y en los cuerpos, sabiendo que no es una mera vuelta atrás, no es un reclamar, digamos, de forma esencial un pasado glorioso que quizás nunca existió, sino que es caminar hacia adelante en una sociedad que no queremos que sea patriarcal, que no queremos que explote y subordine los trabajos de mayoritariamente mujeres, en una sociedad que tiene por fuerza que acompasarse con el resto de los seres vivos, y en una sociedad que no queremos que esté en ese fascismo territorial, sino que de alguna manera reparta la riqueza y reparta también las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, ¿no? Eso implica revisar el concepto de libertad, eso implica revisar la propia noción que tenemos de seguridad. ¿A qué le estamos llamando seguridad ahora? Seguridad, desde nuestro punto de vista, es más bien revertir la enorme precariedad vital que tienen montones de personas. Con precariedad vital nos referimos a la incertidumbre excesiva y al miedo que muchas personas sienten individualmente a no poder comer, a no poder atender a sus hijos, a no poder desarrollar sus propios proyectos vitales, es decir, a tener un verdadero miedo ante la vida. Es verdad que se dice a veces que hacer este análisis genera miedo, pero yo quiero decir
y lo creo firmemente, que el miedo paraliza solamente si no se sabe hacia dónde correr. Y el planteamiento es que las personas sabemos, tenemos conocimientos y muchos caminos balizados para reconstruir algo diferente. La clave es hacerlo en común. Y para mí, por eso, el mayor reto ahora mismo es desarrollar personalidades que hagan de lo común un principio político y que hagan de ese común, bajo la ética del cuidado, un verdadero principio político. Y cuando hablamos de la ética del cuidado, de la ética del amor, hablamos básicamente de la radical conciencia y voluntad de hacernos cargo unas personas de otras, de ser conscientes que no podemos vivir, digamos, de forma independiente y que para nosotras nada nos es ajeno. Nos importa todo lo que pasa a nuestro alrededor, que podemos tirar de ese rasgo que es la empatía, que no es solamente una virtud que flota y la cogemos o no, sino que forma parte de nuestro propio ser y de nuestra propia evolución. La especie humana evolucionó como muchas otras gracias a desarrollar también el rasgo de la empatía. Somos una de las especies, digamos, que nace en un estado más crudo y más vulnerable. Nuestras criaturas nacen en un estado de tremenda vulnerabilidad y eso nos ha obligado a ser especies muy sociales, a ser especies que se constituyen y viven en común. En la naturaleza y entre las personas es verdad que existe la violencia y existe la competitividad, pero también existe la cooperación, también existe la colaboración. Y el reto para mí ahora mismo mayor de los movimientos sociales es tratar de crear las condiciones para que en circunstancias difíciles surja más la cooperación que la lucha entre todos, ¿no? Parece, por el imaginario colectivo que tenemos, que es difícil, pero si miramos muchos de los conflictos que se están produciendo en el momento anterior, vemos que esas relaciones de cooperación y de solidaridad surgen con mucha más facilidad de lo que parece. Una ciudad inhóspita y durísima como Ciudad de México ha vivido hace poco un terremoto. Ya la propia gente estaba impresionada de cómo se montaron las redes de solidaridad y de apoyo mutuo para ayudar a todas las personas que se habían quedado desconectadas, ¿no? Por ejemplo, en el propio corazón de la bestia, en Nueva York, en 2012 cayó el huracán Sandy sobre Nueva York, ¿no? Aquello mostró dos cosas fundamentales. Primero, que hay quien sí se está preparando para toda la crisis ecológica, porque lo único que permaneció iluminado en la ciudad de Nueva York fue la torre de Goldman Sachs. Pero en segundo lugar, que al día siguiente y ante una desatención importante por parte del gobierno, surgió una red de 60.000 personas voluntarias que se organizaron como un reloj para atender todas las necesidades que tenía una ciudad que estaba arrasada. Esas 60.000 personas no brotaron como un champiñón de la nada, sino que el año anterior había sido el 15M y Occupy Wall Street. Y básicamente de aquellas redes que quedaron, de aquellas conexiones que se habían establecido, surgió toda la organización social. El huracán de Puerto Rico, por poner un ejemplo también que está en otro lugar, con otros parámetros y otras vidas completamente diferentes. La isla de Cuba ha sido el único lugar que ha vivido experimentalmente un colapso súbito de energía y materiales. Cuando cae la Unión Soviética, se produce un colapso en el flujo de energía y de materiales a la isla de Cuba. Y en Cuba en ese momento lo único que se producía era caña de azúcar. Caña de azúcar además con criterios químicos. Cuba era el país con más consumo de productos agroquímicos per cápita derivados del petróleo del mundo en aquel momento, ¿no? Es muy interesante, al margen de lo que cada cual piense del gobierno cubano, es muy interesante mirar qué pasó en la isla cuando de repente no llegan alimentos, no llega energía, no llega nada, ¿no? Porque aquello podría haberse saldado con toda la gente matándose una a otra, o podría haberse saldado con una hambruna generalizada que hubiera hecho desaparecer a la mitad de la población, pero no fue así. Lo que sucedió es que de repente cambió radicalmente el modelo de transporte por obligación. La gente se movía en bicicleta, que básicamente fue de las últimas cosas que importaron de la Unión Soviética. Yo tengo un amigo que dice que pasaron súbitamente del protocolo de Kioto al protocolo de Kieto, ¿no? Básicamente articularon la vida en cercanía, ¿no? En segundo lugar, cambió radicalmente el modelo de producción de alimentos. Se pasó a la agroecología y a la producción ecológica, insisto, por obligación, ¿no? Insisto, por obligación. Se cultivó hasta las macetas de La Habana. Eso quiere decir que la gente no se murió de hambre. Ojo, no sin sufrimiento.
el nivel de peso medio descendió casi 10 kilos per cápita, ¿no? Cambió radicalmente, por ejemplo, todo el modelo de estudios en las universidades. Todos los másteres y estudios universitarios se reorientaron para ver, por ejemplo, cómo combatir plagas sin poder utilizar pesticidas. Cambió radicalmente el modelo, digamos, sanitario. Cuba tenía un buen nivel de salud, de hecho, Naciones Unidas dice que es de los mejores que hay en el mundo, pero no había medicinas para que la gente enfermara. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, apostemos por la salud primaria. La clave es que la gente no enferme. Y apostaron por un modelo de salud primaria básicamente central, ¿no? Es decir, se salió de aquello con criterios de apoyo mutuo. Yo creo que es un aprendizaje y es interesantísimo analizar ese proceso desde el punto de vista de qué se hizo. ¿Cuál es el problema? Que no cambió el horizonte de deseos. Y por tanto, cuando el petróleo de Venezuela empezó a fluir a Cuba, de nuevo muchas de esas recetas, muchos de esos procesos que habían puesto en marcha, regresaron hacia el pasado y se revirtieron. Porque el planteamiento que había era un horizonte de dignidad y de resistencia y de supervivencia y no tanto un horizonte de transformación que tuviera que ver con un análisis de a dónde llevaba este modelo de desarrollo. Pero aún así ofrece un camino para mirar. Lo que quiero decir con esto es que es posible hacerlo. Que vemos que cuando la gente que se junta en pandas que pasea perros, desarrollan mecanismos de solidaridad entre ellos. Que en la puerta de un colegio público, las madres y los padres se organizan para prestarse dinero, para cuidar colectivamente de los hijos. Es decir, que cuando se retira el elemento de distracción, que son muchas veces las pantallas, las televisiones y el propio secuestro del tiempo, es más fácil que surja la cooperación donde se junta gente que, digamos, la competitividad. Y ese es el gran reto que desde mi punto de vista tenemos ahora, ¿no? Termino. Walter Benjamin, un pensador que a mí me parece también esencial, decía que la revolución en el momento actual, una revolución, sería frenar la maquinaria loca del capitalismo y de la historia, con la deriva que llevaba, ¿no? Y yo lo que quiero defender es que la palanca que activa ese freno es el amor. No un concepto de amor ñoño y vacío, no el concepto del amor romántico, digamos, completamente vacío, sino ese concepto de cuidado, ese concepto profundo de sentirnos seres completamente vulnerables, de saber que dependemos de una naturaleza increíble, que tiene una capacidad de resiliencia brutal, que se autoorganiza, que seguirá adelante con nosotros o sin nosotros, pero donde tenemos que establecer y restablecer unos lazos para poder mantener vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, no cualquier tipo de vidas, ¿no? Que esa idea de la ética del cuidado pasa por una redistribución radical de la riqueza. Y eso significa opciones políticas fuertes, porque muchas veces desde ámbitos bien intencionados se habla de la lucha contra la pobreza. Pero en un planeta que tiene límites físicos, la lucha contra la pobreza es lo mismo que la lucha contra la excesiva riqueza. Y eso nos aboca también a mirar sin ingenuidad que vivimos en un mundo donde algunas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, de buen rollo, no lo van a soltar. Y por tanto es un conflicto que tenemos que encarar de forma colectiva, que tenemos que de alguna manera que hacer aflorar en la calle, donde va a ser preciso ponerle límites a la voracidad de los bancos, como está haciendo la plataforma de afectados por los desahucios, que desde mi punto de vista es uno de los movimientos que más ha sabido encarnar esta mirada que yo estoy planteando, que plantea quejas en Bruselas, intenta cambiar la ley hipotecaria en España, hace scratches a quienes de alguna manera tienen responsabilidad directa y pueden actuar, pero que no se olvida de ponerse en la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada, nombrarla, llamarla y decirla: mira, mientras estemos aquí, de tu casa no te echa ni Dios, con perdón, no te echa nadie, ¿no? Es decir, mientras nosotros estemos aquí, de aquí no te echa nadie. Eso es lo que el feminismo definió como lo personal es político. Es decir, no hay una política abstracta, como no hay un homo economicus abstracto, como no hay un sujeto abstracto. Hay una política que se encarna en vidas cotidianas, que es donde se viven los bienestares y los malestares. Y por tanto esa transformación estructural, esa transformación en los niveles
macronacionales, supranacionales, los niveles, digamos, de gobierno, pasa también por esa solidaridad y esa convivencia, digamos, con las vidas cotidianas y concretas de las personas, ¿no? Bueno, pues yo ya me he pasado un poco del tiempo que me habían dejado, así que aquí lo dejo.